Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Papá Presente. Ya en estos micrófonos había tenido la oportunidad de entrevistar a un papá que había formado junto con su esposa una familia por adopción. Les hago la reflexión porque yo decía en ese momento que creía que era una de las formas de mayor decisión o mayor convicción formar una familia por adopción, ya que involucraba trámites, involucraba burocracia, acuerdos, tal vez discusiones, ¿no? Y pues este espacio me ha permitido abrir esos horizontes y hoy hago nuevamente esa reflexión porque vamos a hablar de reproducción asistida. Entonces también es una manera en la cual pues es esa familia que es queremos un bebé y vamos a buscar la manera de cómo, ¿no? Entonces obviamente fue súper planeado, la parte de, bueno, a lo mejor hubo roces, la parte también del desgaste económico, que es un factor a considerar. Entonces, bueno, hoy en estos micrófonos, muy agradecido con nuestro invitado estelar de hoy, Inuk Sánchez Macías. Inuk, bienvenido a estos micrófonos. Alan, muchísimas gracias por la oportunidad de estar contigo. No, pues mira, valiosísimo contar este episodio, pues un papá presente, ¿no? Entonces, el hecho de que hoy tengamos a otro papá, porque vamos a abordar el tema de la reproducción, pero no desde el punto de vista médico o no desde el punto de vista profesional, lo vamos a abordar desde el punto de vista vivencial. Entonces, Inuk, en serio, mil gracias por esto, ya habíamos tenido oportunidad de platicar antes. Gracias. No, pues gracias a ti nuevamente por la oportunidad y también para comentarles y a la audiencia que nos está viendo. Definitivamente yo no soy nada experto en lo que es reproducción asistida, no soy doctor en esas ciencias. Entonces a lo mejor mucho de lo que te comparta es también desde mi opinión como paciente. Entonces a lo mejor me puedo equivocar en algunos conceptos, términos o algo así. Y entonces nada más para hacer esa también acotación. No, mira, buenísimo el disclaimer porque a lo mejor al momento de que la gente lo vea, ¿no? Ya, reproducción asistida, pues a lo mejor trae un poquito el chip de, pues un médico o alguien nos va a hablar. No, pero para mí tiene mucho mayor valor porque esa parte es, ¿cuántas veces para cosas a lo mejor más sencillas es, pues yo quiero animarme, no sé, a trepar una montaña, ¿no? Pero en lugar de hablar con el instructor o la persona de que, oye, necesitas el equipo, necesitas la mochila o necesitas las botas, es como de, oye, Nuk, tú ya subiste, ¿cómo lo viste? No, es padrísimo, ya estuve ahí, la Ujú. montaña, hace frío, llévate esto, ¿no? Entonces, sí, claro, la parte de ni tú ni yo somos expertos en el tema, Ujú, pero sí es la vivencia, las memorias, el proceso de ujú. un papá y de una familia que optaron por la reproducción asistida. Ok, perfecto, excelente. Súper. Pues, Inuk, ¿qué te parece si ponemos a la audiencia como un poquito en contexto? Así de, pues platícanos de ti, platícanos de Dani, tu esposa, el tema de, pues su visión de familia, ¿no? A lo mejor como para empezar a meter a la audiencia en el tema. Ok, claro que sí, Alan. Pues mira, te comento. Bueno, ahorita tengo 51 años, ya va a cumplir 52 en este año. Y ya nuestra pequeñita acaba de cumplir 3 años. 3 añitos. Sí, así es. Entonces, Em, pues bueno, yo fui papá cuando ya tenía, ¿qué? 49 años, entonces, un poco avanzada en la edad, y yo le llevo 10 años a mi esposa, ¿vale? Entonces ella tenía ya por ahí rondada de los 39 años. Y pues bueno, eso también, la parte de la edad jugó también un factor importante en todo este proceso por el que vivimos y demás. Ok. Básicamente, pues yo me dedico a cuestiones de la ingeniería. Mi esposa tiene un negocio con sus hermanos, una empresa con sus hermanos. Entonces, pues cada quien también tenemos vidas profesionales aparte y pues decidimos ser papás. Ok. Así es, así es. Y, por ejemplo, a lo mejor mucha gente que nos pueda ver y sea de, oye, pues como ves, exploremos esta opción, ¿no? Ujú, ¿Cómo fue para ustedes, pues, esta plática o esta transición ujú, de querer ampliar a la familia, ¿no? O sea, decir, bueno, por X o Y razón, ¿no? La manera, digamos, tradicional, por decirlo de alguna ujú, manera, ujú. pues no es la nuestra o no se va a poder. Entonces, pues se abre el abanico de posibilidades y cómo es esa plática o cómo es que dicen, oye, pues sí queremos ser papás, no queremos ser papás. ¿Cómo fue? Ok, ok. Bueno, fue un proceso de varios años, de hecho. Cuando nos casamos no teníamos la intención de luego, luego ser papás, Ok, ¿no? Sino disfrutar la pareja, en fin, como pareja, en fin. Después, pues ya dijimos, ok, ya es momento de ser papás. Y pues empezamos con todo el proceso. Y empezamos pues de la manera tradicional y con ginecólogo, etcétera.
Pero de ahí vimos pues que nomás no pegaba el retoño. Entonces, de hecho, pasamos por varios ginecólogos y ginecólogas también. Entonces empezamos pues con lo clásico de ácido fólico, ver los días de mayor fertilidad, todas esas cuestiones. Pero pues nomás no se daba, entonces cambiamos a una ginecóloga. O sea, teníamos un ginecólogo y después pasamos a otra ginecóloga. Con esta persona, pues también seguimos ahí como en el proceso, pero todavía no era especialista en todo lo que es reproducción asistida. De ahí entonces le empezó a hacer análisis a mi esposa y pues se empezó a detectar pues que no iba a ser tan fácil hacia la primera. Entonces de ahí fue que inclusive me parece que ella fue la que nos recomendó mejor ya ir a ver a un especialista en reproducción asistida. Y así fue que llegamos con la otra doctora de especialista. Y de ahí pues empezamos con más estudios. Inclusive a mí también ya me empezaron a hacer estudios. Me imagino que como para el tema de, bueno, vamos a descartar primero todas las opciones como para qué le quieres invertir completo, ¿no? Exacto. Sí, pues puede ser un tema de ajuste de especulo, no sé, dieta, ejercicio, a lo mejor algún suplemento. Ajá, exacto, sí, exactamente, porque además fue muy interesante todo el proceso. Yo antes de haber pasado por este proceso, pues creía que nada más era la parte, pues digamos, ¿cómo se puede decir? Científica, ¿no? De hacerlo del embrión, bueno, más bien del óvulo, espermatozoide, juntarlos y ya, por arte de magia salía. Pero no, realmente es muy interesante porque es toda una combinación, como bien dijiste, es de parte de nutrición, parte de todos muchísimos medicamentos, una gran guía de parte del especialista y obviamente de nosotros también estar metidos en el proceso. Entonces son muchos factores por los que uno pasa y bueno, y además que intervienen en todo este proceso. Pero te sigo contando Sí, claro. por lo que pasamos. Entonces estuvimos con esta especialista, ahí nos empezó a hacer ya estudios. Y de ahí por alguna razón cambiamos de especialista. Básicamente este nuevo especialista ya inclusive nos recomendó un nutriólogo, empezarnos a preparar durante 3 meses. Entonces también fue interesante porque no es nada más de que, bueno, 2 meses de dieta y ya estás al tiro, no, para nada, sino realmente fueron 3 meses de estar también haciendo ejercicio, nos metimos a hacer ejercicio, cuidamos toda nuestra nutrición y ya estábamos preparándonos para, pues básicamente ahora sí entrar de lleno al proceso de la reproducción asistida, pero en ese momento pues llegó la pandemia. Oh, bendita pandemia. La bendita pandemia que a todos pues ahora nos vino a cambiar planes a todos. Así es. Nos cambió los planes, puso pausa a muchas cosas y pues bueno, entonces fue ahí que ahí paramos, tuvimos que parar por la pandemia y ya retomamos por el 2021, retomamos el proceso donde nuevamente volvimos a la parte de nutrición, la parte de ejercicio y ya pues hicimos lo de la reproducción asistida. No fue a la primera, tuvimos que hacer 2 veces esta cuestión. Oye, fíjate que antes de que, ahora sí que nos cuentes pues la parte del detalle, quisiera, digamos, antes de entrar pues en la parte cálida del proceso de las personas que lo vivieron, ¿no? La familia que lo vivió, pues todos los sentimientos que estuvieron en el proceso, algo que al menos a mí como, pues no voy a decir como papá, pero como persona interesada en el tema, pues a lo mejor muchos factores que me pondrían a pensar, pues ya nos platicaste de toda la preparación que requirió, ¿no? Pero pues sabemos que es una inversión. Entonces, ¿qué te parece si abordamos como primero la parte fría, en el sentido de, bueno, pues sí, casi información, ¿no? Uno puede tomar el teléfono y cuánto cuesta, etc. Y ya después entramos, pues propiamente a la parte de lo que ustedes vivieron como familia. ¿No? Entonces, pues te diría en la primera, es como un... la pregunta a lo mejor que para mí sería el millón, ¿no? ¿Cuánto, o más o menos, cuánto cuesta pues someterse a un procedimiento de este tipo? Ok, pues mira, va a variar definitivamente y supongo que de cada pareja va a variar porque no es un paso así de receta de paso 1, paso 2, paso 3 y ya sale el resultado. Porque puede ser que pega la primera, puede ser que no, puede ser que se necesiten más medicamentos o más estudios o puede que no. Entonces, nosotros ya juntando todo el proceso,
te podría decir que nos salió a lo mejor como unos 300,000, yo creo, más o menos, ya Wow, juntando todos los pues, medicamentos, el tratamiento, clínica y demás. wow. Y a lo mejor se me está yendo por ahí alguna otra cosa a considerar, porque te digo, es muchas cosas, desde igual cuestiones de nutriólogo, tan solo lo que te piden de dieta, pues no es de una despensa tradicional, sino hay que invertirle en cuestiones más orgánicas, ingredientes más gourmet. Ok. Entonces eso pues también te eleva lo que normalmente tenías de presupuesto de despensa, pues sí, también te llega a pegar. Entonces nosotros lo que hicimos es que sí, de la parte económica, pues veíamos, y de hecho por eso también influyó que en la pandemia pusiéramos una pausa, porque sí nos pegó fuertísimo en la parte económica, ya Sí, no claro. podíamos solventar el proceso. Entonces sí nos preparábamos antes para la parte económica, antes de ya animarnos a continuar. Fíjate que como que de momento pensé cuando hice la pregunta, pues la parte del especialista, la clínica, el tratamiento, no sé si involucra, no sé, por decir algo, congelar óvulos, Ujú, pero creo que has hecho mucho hincapié en el, oye, o sea, no es como que llegas y, oye, ¿qué hacemos? No, o sea, involucra toda esta preparación y esto que comentas, pues sí, obviamente el cuerpo, pues entre mejor alimentado esté, mejor nutrido esté, y sí dices, bueno, creo que tenemos la fortuna de poder comer bien, pero el presupuesto familiar es, digamos, a lo mejor como más, no sé, un huevito del que encuentres, ¿no? Fruta, ujú, pero a lo mejor exacto. acá se me ocurre, no sé, un alto contenido proteico que dices, bueno, no lo encuentras habitualmente, pues le cambias, no sé, por decir algo, salmón, ¿no? Ujú. Entonces, claro, es un desgaste económico inclusive desde el cómo te empiezas a preparar en el tema de los alimentos. Sí, exacto. Por ejemplo, ahorita comentaste eso del salmón. Efectivamente, te mandan un montón de salmón. De hecho, ya después de eso ya quedé ya no más salmón. Pero sí, entonces bastante, como dices, ¿no? Por ejemplo, el salmón, pero así como ese, pues muchas cosas también orgánicas y ingredientes que yo la verdad tampoco conocía. Y pues bueno, hay que invertirle también esa parte de la nutrición. Oye, y por ejemplo, haciéndolo, obviamente este es un proceso de familia, ¿no? Es un proceso de Ujú, relación, pero aprovechando que tú estás en este micrófono y que pues me importa mucho tu visión de papá en este proceso, es, tú como Inuk, antes de iniciar el tratamiento, ¿tenías alguna expectativa? ¿Expectativa de que del resultado o de cómo se llevaba a cabo? Pues realmente creo que me gustaría que me compartieras todo lo que nos quisieras decir. Ajá. Puede ser desde la óptica de expectativa a resultado, Ujú, expectativa durante el tratamiento. Realmente creo que este es un tema que puede ser del interés de muchísima gente. Entonces, ujú, el hecho de que lo veas, decir, o sea, ay, ya le puse rostro, ¿no? O sea, hay alguien que ya lo vivió y me contó su historia, ujú, creo que es lo que lo hace muy valioso. ujú, Entonces, mi pregunta es a lo mejor un poquito genérica, pero si nos quieres abordar desde las dos vertientes, increíble. Si solo quieres tomar una también. Pero ok. sí me interesa mucho que tú nos puedas compartir tu visión de la historia. Pues porque allá afuera posiblemente hay alguien que esté en el sí, no, no me animo. Ujú, Y ujú, pues si tú les ayudas a dar el pasito o escuchar tu historia es un, pues sí se puede, ¿no? O a lo mejor ni siquiera lo traen en el radar. Y ujú, es, oye, pues pongámoslo en la mesa como pareja, ¿no? ujú, ok, ok. Sí, pues bueno, realmente cuando ya la doctora nos dijo que iba a ser necesaria la reproducción asistida, pues básicamente yo en lo personal dije, bueno, ok, pues ahora sí que ya había escuchado de eso. Yo suponía que era más fácil de lo que realmente fue. Como te dije, pensaba que era así más bien como estilo A, después B, después C y tan, el resultado así, Una ¿no? bebé. Sencillo, exacto, plan, tarán, una bebé aparece. Es lo que yo creía. Realmente no me imaginaba todo lo que implicaba. Entonces, por ese lado, la expectativa pensé que iba a ser más sencillo. Ok. Pensé, no imaginé que emocionalmente también iba a tener, pues, cosas importantes, interesantes, de la implicación emocional de todo el proceso. También nunca me imaginé pues, la mujer, todo lo que se involucraba. O sea, en este caso, mi esposa, Dani, pues todo lo que implicaba para ella, cuestiones hormonales y biológicas y demás. Realmente ahí sí mi respeto para Dani, porque sí, eh, como siempre, pues la mujer se lleva la mayor carga, o Pues sea, es toda esa la parte. capitana del equipo, la jugadora más valiosa, la armadora base, o sea, Sí, sí, hay sí. veces que jugamos de banca, Así ¿no? O sea, la es, neta, así en el es. equipo del embarazo, Ujú. pues muchas veces te toca hacer como el, pues te acomodo la almohadita, ¿no? O pues Sí. bajo por el agüita, pero pues literalmente Y- quienes cargan todo el peso
pues son ellas. Sí, sí, sí. Entonces yo nunca me imaginé eso de toda esa parte, pues, intensa que ella iba a pasar, por la que iba a pasar. Entonces tampoco me imaginaba eso. La duración tampoco me imaginaba. Ok, sí, influyó la pandemia, pero como uno también se adapta a los ciclos de la Ujú. mujer para hacer todos los tratamientos, entonces no es de que, bueno, no pegó ya, pues en 2 días regresamos y lo volvemos a intentar. No, hay que esperarse un mes o 3 meses, creo, nos esperábamos entre uno y otro. Entonces tampoco es que sea así tan fácil. Que por un lado estuvo bien en el aspecto económico porque también nos ayudaba a ahorrar un poco más para el segundo jalón, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, y de expectativas básicamente pues eran esas, o sea, no esperaba como todo lo que implicaba el proceso. Y además también me di cuenta en el proceso que también son probabilidades, o sea, porque tampoco nada te asegura nada. O sea, esa expectativa de que, pues bueno, es A más D más B más D es igual a X, pues no, tampoco, o sea, también a la mera hora sí aumentan las probabilidades, pero tampoco te asegura algo. Entonces Claro. también hay incertidumbre también en eso. Ahorita que comentas justo esa palabra o algún sinónimo en mi cabeza es eso, ¿no? Es la incertidumbre, Ujú, que creo que en el volado de la reproducción humana, pues es eso, ¿no? Es incertidumbre, ¿no? En nuestro caso, cuando empezamos a intentar embarazarnos ujú. y como que de momento te lo venden en la escuela, que es como muy fácil, ¿no? De que pues nomás necesitas un vato, no necesitas tu novia o tu Un esposa, instante ya. ajá, un momento mágico, fenomenal, luminoso y listo. Ajá. Pero no, o sea, me acuerdo que pasaba esto del, pues obviamente es un ciclo, ¿no? No es como que, ay, pues en día tal, ¿no? Pues hay un ciclo que involucra todo, Ujú, nuestra preparación fue evidentemente pues muchísimo menor, ¿no? ujú, Pues un poquito más la parte del suplemento, la parte del comer mejor, el ejercicio, pero cuando no sucede, justo viene la parte de la incertidumbre, ¿no? ujú. Entonces, pues en el caso de ustedes que ya estaban como en un proceso mucho más profesional, pues tal vez crear, o sea, ¿tú cómo te sentías o cómo te sentiste durante este proceso? Ujú. Am, pues sí, 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 vaya, yo sentí algo de, no presión en el aspecto, no sé, como en el trabajo, ¿no? Que tienes presión, muchas cosas que hacer, en fin. Pero digamos que a lo mejor más bien muy, muy enfocado, muy atento, con mucho foco en lo que pudiera pasar o lo que se necesitaba. Entonces, puedo decir que no es una presión como en otros tipos, Como de en estrés, otros como ambientes, estrés como de laboral. estrés laboral. No, no, ajá, exactamente, no, eso no, sino más bien, pues sí, mucho estrés en ese aspecto de emocional y de concentración. Y sí, como que también muy íntimo, no sé, un estrés muy íntimo, no sé cómo poder describirlo. Pero sí, definitivamente no tan relajado como, como antes de entrar en el proceso, pues. Y obviamente una de mis principales preocupaciones o enfoques era pues estar apoyando a Dani, a mi esposa, porque como te comenté sí, en ese proceso era quien más se llevaba todo, pues la cuestión hormonal del proceso, emocional también, entonces es de cómo poder estar apoyando para ella, Claro. básicamente. No, total. Y digamos, todavía centrándonos en ti, digo, ya nos dijiste, pues, el tema de la inversión. Digo, al final, yo tengo la fortuna de conocer a su hija y es Ujú, una lindura. ujú, Entonces, dices, pues, casi, casi lo que me hubiese costado, ¿no? ujú, Pero en algún momento, sobre todo a lo mejor lo voy a enfocar como en el aspecto social tradicional. Digo, las cosas han venido cambiando mucho, pero pues muchas veces la figura masculina es la que lleva la mayor carga económica ujú, a la casa, ¿no? O ujú. sea, yo sé que Dani trabaja, inclusive ya lo comentaste en estos micrófonos, y bueno, muy respetables cualquier acuerdo de pareja mientras funcione, ¿no? Ujú. Solo como que históricamente, pues el papá, el hombre, el señor de la casa, Ajá, ajá, pues es el ajá. que trae el pan a la mesa, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sientes que te viste presionado en algún momento por ese factor durante este proceso? No, no, porque desde que nos casamos y desde antes siempre ha sido fuera de ese contexto tradicional de que el hombre es el que provee, etcétera. No, no, no. Dani siempre ha aportado, nos hemos
toda esa carga económica de la parte del matrimonio, la casa y todo, siempre ha sido entre los dos. Entonces, inclusive en este proceso fue igual. O sea, fue en que entre los dos lo solventamos. Entonces, sí, y bueno, y hacia afuera de cómo sentía de que pues los dos aportábamos para esto, pues no, tampoco, porque bueno, en mi caso no, pues no lo veo así. Yo creo que allá en la actualidad ya es muy normal. A lo mejor antes con nuestros papás, pues se daban esas circunstancias más fácilmente, pero ahorita en la actualidad, pues con todas las cuestiones económicas y cómo está la vida, pues los dos tienen que apechugar en las cuestiones económicas, cuando se puede. Pues fíjate que qué tranquilidad, porque a veces como que cuando el dinero falta, Ujú, pues le cargas de presión todo, ¿no? ujú. Y esto que era como al final pues la ilusión de formar una familia, la ilusión de convertirse en papás, como Dani convertirse en mamá, pues que no hubiese sido un factor de... Y por el otro lado, escuchar él, no hombre, siempre le entramos parejo y esto era pues parte del proceso, ¿no? O sea, oye, ¿quieres ir al cine juntos? Pues sí, pues sale, vamos, ¿no? Ujú. Pues queremos formar una familia a través de este método, pues también, o sea, qué bonito escuchar él era o es un proyecto en conjunto y pues todos metemos mano, ¿no? Todos metemos hombro. Sí, así es, así es. Y bueno, y además eso también mucha comunicación, porque también hubo etapas o hay etapas en las que, por ejemplo, yo no puedo aportar. Y Dani dice, no te preocupes, nos ajustamos, yo aporto ahorita más, tú no te preocupes de eso. Entonces sí fue mucha esa comunicación. O de plano, cuando no se puede, pues bueno, ahora sí que metemos freno a los gastos y ya nos aguantamos tantito, pero sí fue mucha comunicación y entre los dos llevar toda esa parte. Y por ejemplo, en la parte de, ¿tenías algún miedo? Digamos, quisiera preguntártelo desde dos vertientes, ¿no? Ujú, Como persona, es ujú, decir, como esposo, y otro como papá en proyecto, ¿no? Papá en proceso. ujú, ujú. ¿Recuerdas algún miedo en particular o alguna sensación a lo mejor como de temor durante este proceso? Ujú. Pues el principal fue eso de que no se pudiera lograr. O Ok. sea, esa incertidumbre siempre fue presente pues, inclusive hasta el último momento. Es más, hasta que nació mi chiquita. Pues sí, siempre es esa incertidumbre de que no se pudiera lograr o que algo llegara a suceder. Ese fue el principal. Porque todo lo demás acerca, pues, igual de las cuestiones económicas o inclusive de la pandemia que estaba ahí en medio, pues ni siquiera fue tanto como eso de que no se pudiera lograr. Ujú. Y aún así ya lo habíamos platicado de, pues también en dado caso, pues adoptar. O sea, tampoco es que se cayera el mundo, nosotros queríamos ser papás ante todo. Entonces, si no se, digamos que este era El plan eh, B. eh, el plan B y el plan C, pues ya era adoptar. Ok. Así es, así es. Pero aún así, pues ese temor de que no se pudiera lograr a través de este proceso, pues sí, ese era lo que estaba persistente. Y por ejemplo, en el mío de papá, a lo mejor podría comentarte, ¿no? O sea, a mí, el. No sé, cuando son muy chiquitas, el qué tal que no aprendo a cargarla, ¿no? Ajá, Y no ajá. sé, pues, yo recuerdo que era como una truchita enjabonada, ¿no? Muy pequeñita, todo. Entonces, pues experiencia no tenía mucha. Entonces puedo decirte como miedos muy superficiales, pues a lo mejor el que se me cayera, ¿no? Mm, O ya actualmente, pues que ya son mucho más interactivas, que las niñas son pues prácticamente la edad, meses de diferencia, es un pues que nada externo las lastime, ¿no? ajá, Desde su persona física, sus sentimientos, su corazón, ¿no? todo, sí. Pero a lo mejor aquí tú tenías algún miedo en la parte de, pues supongo que se generaba la ilusión de voy a ser Ujú, papá, voy a convertirme ujú, en papá. ujú. Y al menos en mi caso era por un lado él, no manches, la sonrisa en el rostro de voy a volverme papá, pero también por detrás, pues una serie de cuestiones de como que no quisiera robarte ahí micrófono, no, porque pues son más cuestiones personales, Ajá, pero sí había, o sea, yo, Alan, sí tenía algunas cuestiones muy puntuales de, ay, güey, me voy a convertir en papá, ¿no? ajá. ¿Viviste algún proceso similar? Pues sí, más bien no, no como temor, pero sí como pregunta. Sabía que iba a cambiar mi vida, pero no sabía cómo exactamente. Entonces era, pues, no sé cómo vaya a ser esto. Inclusive es que durante inclusive todo el proceso fue de descubrimiento. Em, entonces, más que de llegar con una expectativa también, pues era más bien, pues a ver, sé que va a ser diferente,
pues a ver cómo es, por lo menos. Entonces sí, más bien esa parte. Y te digo, de temor a incertidumbre, ya en el proceso que cuando estaba embarazada y pues bueno, ya estábamos ahí con el doctor y demás, que también nos dio todo el seguimiento para que llegara al nacimiento bien, con estudios y demás. Pues sí, también el temor de su salud, ¿no? De que todo estuviera bien hasta el último momento, cuando ya sea el alumbramiento y todo eso, la parte también de su salud, que todo estuviera bien. Porque bueno, ya estaba fecundado, ya era un feto, ya estaba creciendo, entonces eso ya se había logrado, pero ahora era pues la cuestión de la salud y que todo saliera bien durante el embarazo. Entonces ya en esa etapa yo creo que más bien esa era como que la principal preocupación. Y aparte, pues era, te digo, ir descubriendo, porque no tenía como una expectativa de exactamente cómo iba a ser o algo, ¿no? Sino todo el tiempo ir descubriendo. La primera vez que fuimos ahí a que le hicieron el ultrasonido también nunca me había imaginado que lo primero que se formara y lo primero que fuera sea el corazoncito y el latido. Ajá. O sea, que eso es padrísimo, maravilloso. Y Eh, además laten con fuerza. O sea, a la hora sí, que te pegan el ultrasonido. O sea, sí, increíble, increíble. Entonces todos esos detalles fue de descubrimiento. Yo no sabía nada de eso. Entonces más bien, pues toda esa incertidumbre de descubrimiento y estar enfocado nuevamente en Dani, mi esposa, porque pues era la que estaba pasando ese proceso, la carga biológica, emocional y todas esas cuestiones, pues era ella quien más lo estaba pasando. claro. Ahorita que cuentas eso, no sé si a ti te pasó, pero yo me acuerdo, digo, afortunadamente tuvimos un embarazo súper bonito, ¿no? O Ujú, sea, ujú, ahora sí que como, pues como de cuento. O sea, disfrutar la pancita, Majo pues prácticamente sin dolor. O sea, fue un embarazo muy cómodo. Andaba ahí de mujer trepacerros conectando con la naturaleza porque la dula que buscamos, pues ella traía esa visión, ¿no? Es como de, a ver, no necesitas parar, tú puedes hacer y vamos, subes, bajas. Las historias de todos son distintos, ¿no? Digo, hay embarazos de alto riesgo. Pero ujú, más que nada como la reflexión va en el punto de, a veces había cosas que yo, Alan, me guardaba y decía, pues como que ahorita no le quisiera decir porque ella, pues precisamente trae la mayor carga, ¿no? Y ujú, hormonalmente, pues todo le juega diferente, ¿no? O sea, es como de, oigan, apaguen aquí, ahora vamos a aprender allá, ¿no? Me imagino como que el cerebro girando órdenes para todos lados. ujú. Entonces, preguntarte si durante este proceso hubo, pues ya comentaste, ¿no? Pues Dani era la que se llevaba la mayor carga de todo, ¿no? O sea, un tratamiento hormonal, literalmente el cargar un bebé. Ujú. Hubo cosas que a lo mejor no le dijeras o a lo mejor que aquí te preguntaba ese día que nos platicamos anteriormente, si había algo que pensaste o sentiste y que nunca compartieras con Dani. Ujú. Pues mira, no, normalmente platicamos todo. Normalmente platicamos todo. Sí, por ejemplo, o ha habido momentos, o hubo sobre todo ahí muchos momentos que sabía que la carga emocional y además de las, ay, ¿cómo se llama? De las Ajá. hormonas, la volvían más explosiva y pues más delicada. Entonces sí había muchos momentos en que yo tenía que calma, 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 o sea, no tratar de yo más bien no, pues no, o no enojarme o no a poner más presión, más estrés en la situación X que pudiera estar sucediendo. Entonces sí, más bien ahí cuidar pues más ese espacio. Entonces era más, sí, cuidar de que no yo también explotar y ya se volviera eso un volcán en erupción. Entonces sí, también entender pues la situación, las circunstancias y más bien yo en ese contenerme un poco más o por lo menos con, con cabeza más fría tratar de llevar la situación. Aquí me gustaría, a lo mejor, hemos hablado como genéricamente de la parte de reproducción asistida, Ujú, pero de lo poquito que recuerdo de mis clases, no es como que hay un solo método, ¿no? Entonces, eh, al principio lo dijiste como un excelente disclaimer, no soy experto en el tema, no se ujú, trata de decir, oigan amigos, hay 7 tipos, 2 tipos, solo digamos, cuando toman la decisión, ujú, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Sí lo vamos a hacer. Acá me gustaría que compartieras como el de, hay otra familia o otra persona que está considerándolo y es, pues este es el camino que elegimos nosotros, ¿no? ujú, ujú, Entonces, en este caso es para quienes están considerando la reproducción asistida como método,
¿qué es lo que debe de hacerse? Ya platicaste algunas cosas de la alimentación. No sé si hay algo más que quisieras, ya como en el tema de, oye, Nuk, ¿sabes qué? Pues nosotros, Majo y yo, como que no. Yo sé que ustedes ya vivieron esto. ¿Qué me recomiendas hacer? Bueno, lo primero es definitivamente acercarse a un especialista, porque nosotros vivimos, bueno, estuvimos en el proceso para lo que es fecundación in vitro, pero pues bueno, hay también otras opciones. Entonces, el especialista es quien los va a guiar, quien va a decir los pasos que hay que hacer. Entonces, lo primero siempre es con el especialista, yo les recomendaría. Y otra cuestión, la parte económica siempre es un factor importante y sobre todo porque si estás a la mitad del proceso y pues necesitas terminarlo y si te falta dinero, pues no lo puedes interrumpir o bueno, sí lo puedes interrumpir, pero ya ¿Perderías tu avance? perderías exactamente todo Ok. lo que has hecho. Entonces sí, prepararse mucho en la cuestión económica, ver más o menos el presupuesto de cuánto saldría y a partir de ahí, pues bueno, si nos alcanza, entonces hacer el procedimiento es lo que yo les recomendaría. Y les digo también, no, tampoco es que sea un solo proceso, es, no sé, que nosotros vivimos, que es la de in vitro, sino también hay muchas otras maneras. Y ahí, por ejemplo, el especialista es quien, viendo cómo están todas las cosas, les dice, oye, es que como que el escenario de mayor éxito es este, o sea, el especialista es Ujú. quien les da la recomendación. Sí, exactamente. En nuestro caso nos puso como que las opciones Ok. y más o menos nos dijo en términos de probabilidades, obviamente no exactas, pero nos dijo, este tiene mayor probabilidad, este tiene esta otra probabilidad, en fin, pero nos abrió como que el abanico de opciones para que nosotros decidiéramos. Ok. Y en el caso, cuando les dan las opciones, ustedes eligen ese por qué, por el grado de certeza, por el grado de lograrse. Ajá, sí, sí, sí. Obviamente la parte económica también por el grado de probabilidad. Y sí, básicamente. Nosotros, por ejemplo, todavía me acuerdo que nos habían propuesto em, otro camino antes de llegar a la de in vitro, pero nosotros dijimos, no, ya mejor vamos a la de mayor probabilidad y vamos por ese camino. Entonces ya fue así que lo decidimos, pero sí nos plantearon pues como varias opciones, en las cuales en las otras pues bueno, había que también invertirle pues, en medicamentos, tratamientos, tiempo, pero nosotros como comenté al inicio, pues, también por la edad, tampoco teníamos mucho tiempo para estar, pues vamos a ir llevándolas tranquilo, etcétera. No, entonces también jugó como un factor importante para decir, no, pues ya vamos por la que tenga mayor probabilidad para que se dé. Ok. Oye, y en cuestión de tiempos, clarísimo, o sea, la naturaleza por la vía que tú me digas, ¿no? O Ajá. sea, ahora sí que juntar célula uno o célula de varón, o célula de hombre y célula de mujer, es una serie de fenómenos que pasan ahí. Pero específicamente en el caso de ustedes, Ujú. ¿cuánto tiempo les llevó digamos que de punto A Ya, al alumbramiento? O bueno, en la escala que tú me digas, ¿no? Solo es como para tener una idea de, oye, ¿cuánto es lo que podría esperar, ¿no? Sobre todo, digo, como aquí a lo mejor mucha sensibilidad, ujú, mucho respeto y mucha pausa, ujú, porque cada quien vive un proceso de forma distinta. ujú, ujú. Pero en el tema de que pues tú nos estás compartiendo tu vivencia, en el caso de ustedes, pues más o menos cuánto duró o pues, pues sí, o sea, creo que esa es mi duda, ¿no? ¿Cuánto tiempo se Ajá, aventaron en ¿cuánto el proceso? tiempo? Lo que pasa es que, bueno, en nuestro caso la pandemia está en medio, obviamente, y ahí nos atrasó año y medio, pon tú. Ok, Pero nosotros empezamos por el 2018 y ya terminó, bueno, ya nació, nuestra chiquita nació en el 2022. O sea, ok. fueron 4 años, pero Te ahí quitamos un y medio de la le pandemia. quitamos un año y medio de la pandemia, exactamente. Y además, y eso es considerando, porque también yo creo que hay que considerar esa parte en la que uno intenta y pues nomás no pega. Entonces uno Ujú. empieza, pues a lo mejor con un ginecólogo a otros, pues que el ácido fólico y que el ritmo y todo, que a lo mejor ahí se puede llevar más tiempo en lo que se deciden hacer ya exámenes específicos. Entonces ahí sí, podría también variar, porque también eso a nosotros nos pasó, o sea, empezamos como que con un ginecólogo Ujú. tradicional antes de ver que sí era necesario más bien tener reproducción asistida. Entonces ahí nos pudiéramos haber inclusive quedado más tiempo intentando.
Fíjate que ahorita me quedé pensando que dices 4 años y de momento suena mucho. Ujú, Pero, pues obviamente todos los especialistas, al menos la parte que nos tocó vivir es como de, oigan, se pueden aventar 6 años, digo, perdón, 6 meses, ujú, o hasta un año en una parte de intento y ver, pues, como que si va a pegar por ese lado o no. ujú, Entonces dices, bueno, usted dice 6 meses, pues le quitamos 6 meses. Luego, año y medio de pandemia y los 6 meses del intento normalito, ya ujú, vamos dos. ujú, Y pues la parte del embarazo, 9 meses. ujú, Entonces, pues realmente ya quitando todo eso, porque de momento 4 años dices mucho, ¿no? ujú. Ajá. Pero ahorita como que haciendo esas restas de todo lo que nos has venido platicando, pues fue como año y cachito. Sí, 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 más o menos. Porque además eran 3 meses de, por ejemplo, o bueno, ya, no, para nosotros fueron 2 intentos. Te comento un poco y te explico un Sí, poco, claro. bueno, y también a la Sí, audiencia. por supuesto. Porque, pues bueno, uno comienza el tratamiento con toda esa parte del ejercicio, la nutrición, etcétera. Tan solo eso de preparación son 3 meses. Y ya hasta que, ok, ya vamos a las inyecciones, que son un montón de inyecciones, creo que diarias, ya no me acuerdo bien. Au. Eh, pero y además súper, súper así matemáticamente contado las horas de cuándo, porque se ajusta al ciclo de la mujer. Y ya de ahí, y eso nuevamente es de fecundación in vitro. Entonces eso lo que hace es que hace que ovule mucho, o sea, más de lo normal. Entonces provoca que se ovule muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y con eso se extraen, se aspiran los Ujú. óvulos. Por mi lado yo también doy mi muestra. Y ya por fuera, ya hacen la fecundación afuera. Y afuera, entonces hacen la fecundación y deben de pasar 5 días para que las células se empiezan a multiplicar Ujú. hasta que ya en el quinto día lo que es el óvulo ya se separa lo que va a ser el embrión y queda lo que va a ser la placenta. Entonces tú ves la foto así con el circulito y aquí queda lo que va a ser ya el embrión, ¿no? Pero eso debe pasar al quinto día. Pero no sé, porque además sacan varios y hacen la fecundación en varios al mismo tiempo. Entonces unos se logran y otros no se logran. Entonces se empieza a multiplicar la célula, clac, 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 y ahí se separan, por ejemplo. Y otras sí se siguen multiplicando, multiplicando. Cuando dices separan, o sea, literalmente a nivel orgánico dejan Sí, de sí, multiplicarse. sí, dejan de Ok, multiplicar y ahí se queda. Entonces pues ya, eso ya, no es viable. ya no es viable, no es viable. Y así hasta que al quinto día ya a ver si ya alguno ya logró, pues sí, quedar en esa forma, no sé cómo se llame, pero que ya esté pues, lo que va a ser el embrioncito ya todo separado. Inclusive tienen como pues una manera de calificar de qué tan, pues, ¿Viable? qué tan viable exactamente es pues el óvulo. Entonces, ya de esos que sí llegaron al quinto día, ya se implantan. Se van de regreso a la matriz, clac. Y ya de ahí, pues hay que esperar si ya pega, ¿vale? Entonces, todo un proceso. Para nosotros, el primer intento no llegaron los óvulos. O sea, ninguno llegó al quinto día. O sea, la parte de esto que dices de la... ok, ya, justo. Exactamente, ninguno llegó al quinto día. Entonces hay que regresar a hacer todo de nuevo. Entonces la parte de la nutrición, la parte de las inyecciones, volver a sacar más óvulos. Pero aquí nuevamente, porque la mujer pues tiene óvulos contados. Ujú. Entonces, esto es, hace cuenta, una superproducción masiva de óvulos. Entonces es así un super turbo que tampoco puedes estarlo haciendo pues así mucho porque también se acaban los óvulos de la mujer. Entonces salió la segunda vez y... Espera, Ajá, perdón por la interrupción. Solo antes de llegar como a esa segunda parte, ajá, pues digamos que ahorita, pues ya sabemos, ¿no? O sea, al final todo el proceso termina en una hermosa niña. ajá, Pero quisiera detenerme tantito en este primer intento. ujú, ¿Cómo fue para ustedes la noticia de hoy? Es que pues vamos a tener que volver a empezar, ¿no? O no ujú. funcionó. Sí, sí, sí. Buen punto el que tocas porque sí fue emocionalmente, o sea, sí fue fuerte, ¿eh? Sí fue fuerte porque de alguna manera se combina pues la ilusión, la esperanza, de tu chiquita, de tu chiquito, o sea, es muchas, muchas cosas que se conjugan y a la mera hora, o sea, no, entonces, o sea,
no se logró, no se pudo y hay que volver a intentar. Entonces sí es emocionalmente sí pega. En sí, este proceso también emocionalmente, como ya te comentaba, que es un estrés emocional fuerte, y más en estos momentos que pues, se rompe la ilusión cuando la cruda realidad te da de golpe en la cara, pues sí, es fuerte, es fuerte. Es intenso, sí, es intenso. Y pues bueno, a volver a intentar, volver a hacerlo. Y afortunadamente en la segunda, en el segundo intento ya, creo que no me acuerdo, sí ya lograron pasar el quinto día famoso. Ok. Pero eso fue afortunadamente porque creo que también nos comentaba el doctor que inclusive tampoco hubiera podido ser así y habría que hacer otro intento y así pues hasta que el cuerpo aguante o el bolsillo aguante. Entonces por eso que te digo que pues también siempre va a estar ahí la incertidumbre y nada es seguro. Me dejaste reflexionando en esta parte de que es duro la noticia, que no. Ujú, Hay, digamos, como que cuál era el ánimo como pareja. Fue un... Le metemos pausa, ¿no? Como de, oye, pues necesitamos, no sé, especularía muchas cosas, ¿no? De, ujú, le metemos pausa, le metemos freno y nos esperamos. O su visión fue más un, oye, pues a lo mejor sí es un golpe duro para la familia, pero tenemos muy claro el objetivo y seguimos. ujú, Lo que has comentado varias veces, ¿no? O sea, esto que seas de las inyecciones diarias, bueno, yo soy resacatón para cualquier piquete, yo lo imagino de todos los días. ujú. Entonces, la parte de Dani a lo mejor decir, oye, o sea, sí la queremos, pero aguántame tantito, o sea, sí está siendo bien difícil. Ahí nos podrías compartir un poco esa parte. Ujú. Sí, pues en nuestro caso fue, vamos a seguir, o sea, teníamos, pues sí, esa meta, ese anhelo, y mientras pudiéramos, era seguir intentando. Entonces, pues a pesar del bajoneo y todo, pero fue, pues vamos a seguirle, y fue por eso que nosotros continuamos. Obviamente fueron otros 3 meses, me parece, para volverse a preparar, para las inyecciones, nutrición y demás, y volver a intentar, pero sí fue continuar. O sea, mientras se pudiera, ahí nosotros íbamos a estar ahí. Algo que creo que sería valiosísimo en este momento es, ¿hay algún consejo que tú le darías a esa persona que está escuchando y es un, quiero entrarle, pero, e insierte en ese hueco, Ujú, pero tengo miedo, pero no sé si me va a alcanzar, pero no sé si lo vamos a lograr? O sea, habrá alguien que en su proceso interno ujú, algo lo esté, no voy a decir deteniendo, ¿no? Pero hay algo que lo haga dudar. ujú. En tu caso que ya lo viviste, ¿habría alguna recomendación que pueda decirle, oye, mira, Ajá. Pues sí, bueno, que al final de cuentas todo vale la pena. O sea, ya yo cuando juego con mi chiquita, pues no manches. O sea, es increíble, es hermoso. Entonces vale la pena. Vale mil veces la pena. Es un proceso difícil, largo, emocional, desgastante, todo lo que, pues ahora sí que lo que he comentado, pero vale la pena al final. Entonces, si piensas hacerlo y es importante también como pareja que estén de acuerdo. Si están de acuerdo los dos, pues hay que hacerlo. Y va a ser retador, va a haber momentos muy difíciles, eso seguro, pero al final va a valer la pena. Y mientras sea viable y realistamente viable, pues hay que intentarlo una y otra vez. ahorita que comentabas que pues Ajá. justamente la reproducción pues involucra a dos, ¿no? Ajá. Ya hablamos un poquito de ti, me gustaría, si estás de acuerdo, hablar ya ustedes dos como pareja. Ujú, ujú. Entonces, en este caso, ¿sientes que de alguna forma este proceso afectó su relación de pareja? No, la puso a prueba. Porque te digo, también había muchos momentos de tensión, muchos momentos de tensión, pero, pero pues es de las pruebas que hay que pasar, o sea, y comunicar, mucha comunicación. Em, y pues, yo creo que y reforzó bastante, porque después de todo este proceso y ya después de tener a nuestra pequeñita, pues ya, o sea, valió la pena todo los retos por los que pasamos y, y pues sí, o sea, si algo cambió es que sí la reforzó bastante. Pero fue gracias a también, yo lo atribuyo a la comunicación y a pues, básicamente tener ese objetivo común
objetivo común, más que un objetivo personal, sino más bien un objetivo común, porque yo creo que sí se vuelven las cosas más difíciles si es alguien, si solo uno de ellos es el que quiere eso. La otra persona pues lo va a pasar horrible, me imagino, porque sí es intenso, es muy retador, pero si los dos tienen ese objetivo común, pues es la manera de poderlo sobrellevar. Comentaste en algunas ocasiones pues que sí se generaba tensión o que pues a lo mejor decías, oye, pues soy yo el que debe ser un poquito más consciente porque soy quien se está llevando la parte, y voy a entrecomillarlo, ¿no? Pero la parte más light del proceso, ¿no? La más Ujú. suave. En este ambiente de dinámica de pareja, de discusiones habituales, ¿recuerdas si había alguna cuestión particular que generara tensión? O sea, para de esto del Del tema de proceso. la reproducción, digo, porque diferencias de pareja, pues siempre va a haber, ¿no? Que es que el papel lo acomodas para adelante, no, pues va para atrás. No, no hablaste bien la toalla. Hoy Los cajones, ciérralos bien los los cajones. lunes tocan las toallas blancas y tú pusiste las cafés. No, esas son de todos los días, ¿no? Pero en este caso, donde ya traes todas esas Ajá. y pues te estás sometiendo a lo mejor a una sobremarcha de estrés. Ujú. Entonces, en esta parte del proceso, ¿recuerdas que hubiera a lo mejor algún punto en desacuerdo de manera recurrente o que a lo mejor no fuera un punto, pero como todas las hormonas estaban a tope, que a lo mejor sí hubiese generado más fricción o que Ujú. hubiese cambiado en algo su dinámica diaria? Ujú. Sí, 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 es que como que se vuelve más intenso todo. Entonces, por la parte del proceso y de lo que hay que seguir o de lo que hay que pagar y todo eso, no, nunca hubo ninguna discusión para nada. Como te comentaba, como que estábamos alineados a lo mismo que queríamos. Pero precisamente con todo ese estrés, esa presión, esas hormonas y todo, ya cualquier otra cosa pues era más fácil detonar la pólvora y la chispita. O sea, más bien impactaba en todo lo demás. En lo que era el puro proceso estábamos muy, muy claros. Pero sí, ya en todo lo demás, pues era más fácil caer en esa tensión. eh, y sí, y en los enojos y demás. ¿En algún momento pensaron en tirar la toalla? En la escala que me digas, ¿eh? Ajá. Desde el ya no quiero seguir con el proceso, inclusive, digo, por lo que escucho, sí me transmites y me dices, y además lo veo, de que los unió más, ¿no? Ujú, ujú. Pero en algún momento dijeron, oye, esto nos va a quebrar, ¿paramos? O ¿Como sea, pareja? sí, o sea, ¿en algún momento pensaron en tirar la toalla? Am, no, 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 no. En algún momento pensamos, te digo, en adoptar como otra opción. Ok. Pero de tirar la toalla, de decir, bueno, ya, hasta aquí llegamos, ya no vamos a hacerlo. No, no, no. No me imagino qué hubiera pasado si a la segunda vez tampoco hubiera funcionado. Yo creo que sí se hubiera incrementado muchísimo ya la presión, el desánimo, pues ahora sí que la depresión. No sé qué hubiera pasado. Em, pero por lo menos en estos dos intentos que nosotros hicimos, pues no, todo marchó bastante bien. Ahorita que comentas, digo, no sé si tengas la respuesta, solo es mera curiosidad. Ahorita que Ujú, dijiste, no sé si hubiera, no sé qué hubiera pasado si en este segundo intento no se daba. ujú, Comentaste de, o sea, casi casi que en el caso super extremo, hasta donde el cuerpo y la cartera aguanten. ujú. Pero hay como cierta esperanza, expectativa médica, de decir, oye, no me gusta usar la palabra normal porque es como medio... No, no me gusta, ¿no? Sí. Ujú, Pero hay como cierta estadística, cierta media de, oye, el número de intentos donde habitualmente este procedimiento, esta línea, ¿es tanto? ujú. ¿O les llegaron a comentar eso? No, no, no sabría decirte, ¿eh? No, no sé hasta cuántas veces uno pueda estar intentando. No sé. Lo que sé es eso, el impacto en la mujer y en sus óvulos, porque el conteo ovárico disminuye canijísimamente No, cada... pues la pones a sobreproducción, ¿no? Sí, sí, súper, súper intenso. Entonces yo creo que en ese aspecto debe influir hasta la decisión del doctor para decir, no, ya no se puede. Em, pero no, no sabría decirte Ok. algo específico. Ahora como duda Como personal duda de... personal. Ajá. Ajá, que a lo mejor dices, o sea, todo lo que es ser humano es complejo. No hay una de, a la tercera, a la quinta, a la novena. Ujú, Pero a ujú, lo mejor es como que el especialista diga, oye, ¿sabes qué? Pues por el camino que elegimos, pues reproducción in vitro. Yo recomiendo para un tema de
que no falten óvulos después para un posible tratamiento distinto o algo. Oye, pues, no sé, 4 veces, ¿no? Por decir algo. Pero, pues, aun cuando dices 4, tú acá nos comentas de, oye, una es durísimo. Ujú. Y nos invita a hacer la reflexión de no sé qué hubiera pasado a 2. Bueno, pues ahora imagínate en un número mayor, pues qué complejo. Sí, sí, sí. Sí, exactamente. Y, y pues bueno, hay, como te comentaba también, pues hay diferentes técnicas, diferentes procedimientos, en fin. Y ahí el doctor podrá mejor evaluar o proponer a la pareja qué otras opciones podrían ser, no sé, algo así. Claro. Ujú, Oye, y en la parte esto de las relaciones humanas y del sentir y de la expectativa y de la incertidumbre, ujú. ¿eligieron acercarse o se recomienda acercarse con algún profesional, le hace psicólogo, tanatólogo, especialista de la salud mental o algo? Ujú. Pues yo creo que sí, si empieza a afectar a la pareja para separarse, yo creo que sí sería bueno. O sea, definitivamente dentro de ese pues equipo que se forma para lograr ser papás está un nutriólogo, nutrióloga, está también la persona que te ayuda durante el embarazo. Está también, pues obviamente el doctor, el especialista que te está guiando. Y de ahí, pues puede ser, sí, yo creo que para terapias o algo, cuando sí ya está afectando a la pareja, para que pues, se están separando o algo, yo creo que sí es bastante recomendable. Ok. Pero entonces entiendo que ustedes no necesitaron ese recurso. No, 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 nosotros más bien fue la nutróloga, obviamente nuestro doctor, fue la persona que nos guió durante el embarazo, ¿cómo se llama? ¿Guda? ¿Guida? La dula. Ah, La justo dula. ahorita que dijiste el acompañamiento te iba a preguntar que si era dula. La dula y y y bueno, sí, básicamente ahí para hacer el ejercicio y todo, pues las personas ahí que ahí te entrenan y demás. Ok. Ujú. Oye, pues ya nos platicaste el sub y baja de emociones, la parte de la incertidumbre, pero pues creo que la parte más bonita de este episodio, pues llega su pequeña este mundo, ¿no? Así es, Entonces, así es. ¿cómo fue, así como ya nos dijiste, oye, fue devastador, o fue muy triste, o fue fuerte el intento fallido, o el primer intento que no se logra? Ahora, Ujú, ¿cómo es ese segundo momento donde les dicen, oigan, ¿qué creen? Sí, jalo. ujú. Ah, no, no, pues es padricísimo. Ya te cuento cómo fue en nuestro caso. Pues básicamente, bueno, ya habíamos pasado el, pues todo el procedimiento, los famosos 5 días, la transferencia, etcétera. Y me acuerdo, era por diciembre, yo estaba trabajando arriba, ya había oscurecido, en fin. Y empiezo a escuchar ahí abajo que bueno, hay una canción muy, muy bonita de Víctor Manuel Ujú. que, bueno, que nos gusta mucho, inclusive nos ha acompañado durante todo el embarazo y cuando nació nuestra chiquita. Em, ya bueno, y además Dani, mi esposa, preparó un playlist así de muy, muy ad hoc para todo este proceso del embarazo y ser papás. Entonces puso esa música. ¿Qué Entonces, canciones? la de Víctor Manuel, no me acuerdo cómo se llama, después te Mm, la paso, pero es de Víctor Manuel. No te preocupes, solo era, Es era curiosidad personal. curiosidad. Sí, entonces la puso, entonces yo escuché. Entonces bajé. Y además era Navidad porque estaba el arbolito de Navidad y Qué todo. bonita época, ¿eh? Sí, no, padrísimo. Entonces, y ya estaba, pues ya había oscurecido. Entonces, pues escucho y voy bajando las escaleras pues, para ver qué está pasando. Y estaba todo oscuro y nada más el arbolito de Navidad prendido, y ahí en la sala. Entonces ya veo y está Dani, mi esposa, está sentada ahí en el sillón. Me la puedo imaginar perfecto, ¿eh? Entonces, pues, ¿qué onda? ¿Qué van a sacar las cervezas? No, entonces, pues, ¿qué onda? Pues, ¿qué pasa? Entonces, pues, y nada más se me queda viendo así con una sonrisa. Y yo, pues, ¿qué onda? No? Entonces ya me voy acercando y ya me dice, oye, ve ahí en el árbol. Y yo en el árbol. Entonces me voy acercando y estaba bien bonito. Me imagino, todavía recuerdo la escena, las luces del arbolito, todo apagado. Y en medio estaba una hoja. Entonces agarro, veo la hoja y eran el examen, bueno, los estudios donde decía que ella estaba embarazada.
Entonces, no manches. O sea, ahí básicamente empezamos a llorar. Pues, me regresa la emoción. Y ya fue muy bonito. Ya ahí estuvimos llorando, pero llorando de felicidad. No, claro, y además Fue qué, muy, qué muy bonito bonito. que el, Ujú. que el momento haya sido tan emotivo y además me lo cuentas y lo estoy viviendo con una sonrisa porque me cuentas todo y es como, ajá, y luego. Sí, sí, sí. Entonces ya obviamente nos abrazamos, nos quedamos escuchando la música. eh, y ya fue maravilloso. Fue que cuando finalmente ya está la confirmación de que estamos embarazados. Y a partir de ese momento, pues bueno, ahora vivir toda la parte del embarazo. Oye, ahí, por ejemplo, algo que yo recuerdo, los famosos 3 meses, ¿no? O sea, Ajá, ajá. porque en ese momento, o sea, claro, para ustedes era victoria, ¿no? O sea, lo logramos, todo el esfuerzo, toda la preparación, todo Ujú, concluye en positivo, ¿no? O sea, ajá. está embarazada. Pero ahora, no sé si a ti te pasó, pero cuando nosotros nos dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues están embarazados. Y empieza el médico de, bueno, pero es que les recomendábamos no decirle nada a nadie porque los primeros famosos 3 meses, Los ¿no? tres En meses, lo que ajá. pega, en lo que todo. ¿Recuerdas algún sentimiento que tuvieras respecto a ese como periodo de prueba? O sea, ya sentían que lo habían logrado, lo tomaron con reserva. ¿Cómo fue ese momento de los Ujú. primeros 90 días? Sí. Pues bueno, de mi lado era. No me sentía presionado, preocupado, con miedo o algo, sino pues más bien enfocado a que lleguen los 3 meses. Sí sentía cierta confianza de que se iba a lograr. Y además estábamos bastante bien acompañados. Nuestro doctor nos estuvo súper acompañando, revisando y todo. Entonces nos dio, por lo menos yo me sentí con mucha confianza en esa parte. No Ok. sentí miedo de, ay, 3 meses. Y si no se logra, no. Por lo menos de mi lado, yo me sentí calmado en esa parte. Oye, y Dani, pensando en que son personalidades distintas, Ajá. ¿te comentó ya cómo vivió esos primeros 3 meses? No me acuerdo. No me acuerdo, pero supongo que igual que yo, obviamente con cierto sigilio y cierta pues enfoque de que todo esté bien, cuidarnos y todo, pero supongo que igual de que, ok, todo va a estar bien y todo va a salir bastante bien. Supongo, ¿eh? Ok, no, no, no. Sí, sí, sí. Digo, ya algún día platicaremos con ella, Con pero de momento a ajá. lo mejor si tú tenías el dato. ¿Y su tema de embarazo, cómo fue? Ujú. Pues también fue muy bonito, yendo a todas esas partes de los ultrasonidos, viendo su corazoncito, ver cómo se iba desarrollando. Em, Estuvimos en con un curso ahí con una dula, para toda esa preparación de la respiración, pues para los dolores, la espalda, la pelota. Estuvo muy bonito. Realmente lo disfrutamos bastante. Ahí tenemos nuestras fotos, pintarle ahí en la pancita. No me acuerdo que fue un barco o algo, no me acuerdo. Ok. Sí, fue muy bonito, fue muy bonito. Y hasta el último, hasta cuando ya nació, ya teníamos planeado que fuera cesárea. Ujú. Pero más bien la cesárea la teníamos planeada un poquito días después. Pero fue en una de los chequeos, una evaluación de que nos dijo el doctor, no, ¿saben qué? Ya de una vez que sea cesárea, porque ya el líquido amniótico ya está Ujú. muy por debajo. Entonces dijo, no, ya, mejor mañana ya de una vez. Entonces eso sí nos tomó por sorpresa, pero pues básicamente. Como que lo Pues, normal del final del embarazo, ¿no? Como que ya estás esperando el día y ya nomás de momento te dicen, pues ya, pues ya. hoy es. Sí, exactamente. Entonces ya empezar todos los desvelos y todo que, o sea, aunque sí es difícil, entre comillas, en el aspecto de que no duermes y todo, pero es muy bonito, pero es muy, muy bonito todo Fíjate eso. que antes de entrar como en esa parte ya del después, Ajá, algo que creo que sería súper importante que compartieras es cómo fue ese primer instante ajá, en donde todo el proceso, todo lo que nos platicas, lo vivido, la incertidumbre, que ese día se convertía en certeza, ajá, el día que la sacan y te la entregan o la cargas o la ves por primera vez. ajá, ajá. Pues, mira, como estuvo fue la cesárea, la sacaron, luego lloró. Eh, Cuando me la pasaron, te soy sincero, o sea, no fue así de, ay, soy papá, sino pues
Así como era algo completamente nuevo para mí, pues no sé. Eso sí, ahí sí yo creo que mucho temor de que no la vaya se me va a caer o Es que que son unas ratitas, unas cosas muy chiquita, chiquitas. sí. Entonces así de cómo la agarro, cómo la cargo. Ese sí me acuerdo que pues no sabía cómo cargarla, cómo agarrarla ni nada. Este, el 20 de que ya soy papá fue como que a lo largo de los primeros meses, no fue en ese instante de que, me cae el 20, ya es que ya soy papá, ya sé. No, 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 fue así como que súper extraño de, pues, más bien cuidarla mucho, etcétera. Fue igual, muy bonito cuando lloró, cuando la conocí por primera vez. Eh, y luego también tengo una escena muy, muy grabada en mi mente cuando, pues, ves que la pesan, la Ujú, limpian, ujú, y ujú. todo eso. La pusieron ahí en una mesita, pero ella ya había abierto los ojos. Entonces estaba así nada más viendo a todos como dónde estoy. Y yo nada más Sí, la veía aquí no así. hay agua. Sí, ¿qué onda? Sí, entonces, sí, me acuerdo mucho, tengo esa imagen súper presente. Pero sí fue muy bonito todo. Igual nos pidieron que nos quitáramos la Ujú. playera, la camisa, todo eso Para el para piel a piel, ¿no? sentirla. Ya con Dani estando ahí para que la viera, que la conociera. O sea, fue padrísimo. O sea, es único, único, único ese momento. Te digo, no, no esa sensación de que ya soy papá. Como ahorita, por ejemplo. Ahorita, o sea, cada que veo a mi chiquita, pues así como, wow, ¿no? Esa no lo sentí en ese primer instante que la sentí acá, sino fue un proceso, un proceso. Pero sí, todo eso fue muy, muy padre. Eso que comentas justo de que ya eres papá en ese momento, ¿no? Digamos como que oficialmente, a partir de que la sacan de la panza, ya eres Ajá, papá. ajá, Y que comentas de no sé qué tan normal sea, yo te puedo decir, me identifico con cada palabra que estás diciendo, ajá, porque, ok, sí, ya, o sea, ya eres, no diría consciente, porque creo que la conciencia se logra después, pero visualmente es, oye, ya hay un ser humano que hace rato no estaba, ¿no? Pero sí coincido contigo totalmente en esa parte. No sé si es como que en el lado de la mamá es pues todo, ¿no? O sea, se desarrolla dentro de ella, la ujú, siente, pues ujú, cambian un montón de cosas, ¿no? Pero al menos en mi caso como papá, es como, sí, ok, ya hay otro ser humano, ya la nómina ya no es de dos, ya es de tres, pero coincido totalmente contigo ujú. que el que te caiga el 20 de que eres papá, lleva un rato. Sí, sí, sí. Sí, exacto. Inclusive cuando sentía, porque Dani me decía, mira, siéntala, ahorita está pateando, se está moviendo. Y pues sí, sentía que se estaba moviendo. Pero aún así, no, no era ese sentimiento de, ay, soy papá, es mi hija. No, 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 sino, órale, pues qué chido, se está moviendo. Y está pateando. O sea, pues sí, no, no, definitivamente ya comparado a ahorita, pues no, 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 no claro, sentía. eso te iba a preguntar. Y ahora que pues ya tiene pues sus 3 añitos aquí afuera con nosotros, Ajá. ¿cómo te has sentido en eso? ¿Cómo ha sido tu experiencia como papá durante este camino? Ajá. Bueno, muy padre, cada vez más enamorado de mi hija, hermosa, hermosa. Y sí, con ese temor de cuidarla, que no le pase nada, en fin. Em, Cuidar también mucho mis expectativas, porque una cosa son mis expectativas y otra cosa es su vida de ella, lo que ella quiera hacer, como quiera vivir también su vida. Entonces también cuidar en ese aspecto, me he hablado mucho a mí de que, o sea, no de que, pues tú vas a ser igual doctor como tu papá, o tú vas a ser ingeniero como tu papá. No, Sí. para nada, o sea, más bien es darle todo para que ella pueda, pues, decidir lo mejor posible para lo que ella quiera en su vida, o cosas así. Entonces, pues sí, muy, muy, muy padre, muy padre. Entonces muchas cosas de, de cómo educarla, de cómo criarla, de toda su salud, de estar para ella y cuidarla. Al inicio del episodio te preguntaba si tenías algún miedo como papá, pero era como papá en proyecto, ¿no? Porque Ajá, estaba la expectativa, es una palabra que se ha tocado mucho en este episodio, ¿no? La incertidumbre. Pero ahora que ya es una realidad, te ujú, vuelvo a hacer la pregunta. ujú, Actualmente ya como papá, hecho y derecho, ¿no? sí, sí. ¿Hay algo que te genere ese miedo? ¿Hay alguna cuestión que digas, ay, güey? Pues fíjate que, bueno, mucho en la parte física de cuidarla, o sea, todas las partes cortantes de cuchillos y todo, no, 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 las puntas de la mesa, no, no, ahí ando poniendo toallas y poniendo obstáculos para que pues no se pegue. Entonces mucha de la parte física sí. Eh,
De la parte, pues sí, yo creo que sí, de su salud, o sea, estamos muy al pendiente de su salud, si se enferma o algo, pero yo creo que sí, temor, yo creo más bien esa, su integridad ahorita física y psicológica. Te- Ok. sí, 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 más bien eso. ¿Definirías de alguna forma la conexión que tienen ustedes? Pues también ha sido un proceso. Te digo, todo ha sido descubrimiento y va a seguir siendo descubrimiento, yo creo. Porque ha sido también una transformación. Primero ha sido como que muy apegada a la mamá, muy apegada a mí. No, no, vete papá. Bueno, está bien. La etapa del hombre invisible. Ándale. Sí. Pero ahorita últimamente muy bonito porque pues ya también me jala. No, yo quiero estar con mi papá, yo quiero caminar con mi papá. O no, yo quiero caminar en la calle e ir a la casa con mi papá, ¿no? Cosas así bien bonitas. Entonces siento que también ha empezado a cambiar esa parte de su comportamiento. Eh, y pues bueno, y nuevamente pues, seguir descubriendo y ahora cuál va a ser el siguiente paso. Ok. Ujú. Oye, no, pues ya estamos casi por entrar al bloque final. Como le digo aquí a los invitados, todo lo bueno empieza a acabarse. Ajá. Entonces es como el apartado de la reflexión donde, pues, es mucho como la parte del aprendizaje o qué te hubiese gustado, ¿no? Entonces, ¿qué recomendación le darías a esa pareja que está por embarcarse en este proceso? No, ok, ok. Pues sería, yo les recomendaría pues, varios puntos. Uno, la parte económica, sí, siempre es importante hacer las cuentas, ver qué tan viable se puede hacer en ese momento. Eh, Segundo, vale la pena completamente, vale la pena, va a haber retos de todo tipo, emocionales, económicos, de todo, pero vale la pena al final, así como lo comenté. Otra, yo creo que también es importante recalcar que también siempre considerar que son probabilidades, que no hay nada seguro. Y eso voy a no crearse demasiada esa expectativa, que siempre la va a haber. Y es lo que te comenté que nos bajoneó en varios Sí, momentos, porque sí, claro que siempre hay la expectativa de que todo va a salir bien y que todo va a estar, ¿no? Em, pero no aferrarse tanto a esa expectativa, porque si no se logra, pues hay que ver otras opciones y seguir viviendo y hacer más cosas como pareja. Entonces siempre mantener estar consciente de que siempre hay incertidumbre y no casarse mucho con la expectativa de que sí, forzosamente debe de suceder. Entonces, ese sería como que el tercer punto también. ok. Además, algo que otros amigos, otros papás me han compartido es que como que cuando el cuerpo está en ese sobreestrés, o sea, me queda claro que es, pues tú dices, ¿no? La parte de, no sé si lo vamos a lograr, pero a lo mejor es como con la ventana abierta, ¿no? La ventana abierta a la posibilidad, al que suceda. Ujú, A lo mejor con tus reservas de, pues es que si me entrego todo el corazón, pues voy a sentir más feo, ¿no? ujú. Pero cuando metes el cuerpo como ese sobreestrés de, es que lo tenemos que lograr y se tiene que Exacto. lograr, creo que muchas veces el mismo cuerpo es como que el que dice, o sea, sí, pero dame chance, ¿no? O sea, Ujú. no me sobreexpongas a esto, pues porque no va a funcionar así. Exacto, sí, 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 exactamente por ahí va mi comentario de, de no tener ese sobreestrés de que sí, es que se va a lograr, se tiene que lograr. Pues no, realmente no se tiene que lograr, o sea, uno pone todo lo de uno, el doctor también, todo mundo, y ya de ahí esperemos que sí se logre, pero no, no es que se tenga que lograr como dé lugar, yo creo que ahí es cuando ya caes en ese sobreestrés y pues bueno, que no creo que sea saludable también, para nadie. Ok. ¿Hay algo que te hubiera gustado saber antes de iniciar este proceso? Que hoy en la experiencia digas, "Hijo, esto hubiese sido importante que me lo dijeran". Eh, am, pues bueno, yo creo que todo lo que hemos platicado precisamente en esto, o sea, tener más luz y conocimiento de cómo es el proceso, las duraciones, las partes pues difíciles y todo, por lo menos ya para saber pues más o menos cómo, por dónde iba a ser el tiro. Porque te digo, todo fue descubrimiento, todo fue de, pues ahora hay que hacer esto, ahora hay que hacer el otro. Híjole, es tan largo, yo pensé que era más rápido, ¿no? Cosas así que, pues bueno, irse adaptando. Pero si hubiera pues conocido un poco más de todo esto, de todo el proceso de alguien que ya lo haya vivido,
pues me hubiera sentido yo creo que también ya más, pues más sabiendo que bueno, es parte del proceso y ya, ¿no? Más tranquis en eso. Perdón por la risa, no sé si se va a alcanzar a escuchar en la edición, pero estamos grabando con nuestra hija de fondo, entonces no sé qué está haciendo, pero está echando unos gritos que bueno, ojalá no se alcancen a escuchar. Y Luke, ya para despedirnos, ¿hay alguna recomendación que te gustaría dar hoy como papá? Pensando en alguien imaginario de, oye, Nuke, ¿me darías algún consejo ahora que me voy a convertir en papá? Mm, ya no el proceso, No, sino no, ahora no, como papá. ya genérico, ya es como, digamos, hoy en la experiencia, hoy en la reflexión, hoy en el cafecito de la mañana de, güey, esto es oro molido, ¿no? esto necesito compartírselo a alguien. ¿Hay algún tip o alguna recomendación que te gustaría darle a alguien más que se acerque de, oye, ¿qué me podrías decir? Ah, ok. Pues es una recomendación que yo siempre me la hago a mí mismo, que es disfruta el momento porque esto ya no va a regresar. O sea, esas cuando tu chiquito, tu chiquita empieza a hacer el berrinche o te saca de quicio, en fin, pues tranquilo, es más, disfrútalo porque esto con los años lo vas a extrañar. Entonces eso, o sea, piensa que es un momento y que va a pasar y que después inclusive hasta lo vas a extrañar. Entonces más bien disfrútalo, no, no te enojes ni tires la cosa por la casa ahí, la destruyas porque te super enojó tu hijo, tu hija. No, más bien disfrútalo porque eso con los años lo vas a extrañar. Entonces, pues más bien eso sería, ¿no? Ok. Y Nuke, de verdad, mil gracias por tu tiempo, por tu testimonio, por tu historia. Me encantó que ustedes no saben, ¿no? Pero Inuk y yo nos conocemos porque pues somos papás en la misma escuela y me encantaría poder contar tu testimonio y fue de pues a ver qué dice, ¿no? Y te Ujú. agradezco enormemente que hayas dicho que sí, que hayas sumado enormemente a este proyecto porque finalmente es como más la visión del papá, ¿no? O sea, afortunadamente hay N mil recursos para mamás, hay podcasts destinados a mamás, episodios completos de YouTube destinados a mamá, libros destinados a mamá, pero era también un poquito claro, ustedes son el capitán del equipo, la capitana del equipo, la que se lleva la mayor carga, solo a veces sí es como de, pues te sientes solo, ¿no? Como que no Ujú. hablamos de esto. Y el hecho de que tú dijeras, va, güey, sí me rifo, les Ujú. platico esto, lo valoro muchísimo. Ah, gracias, mi Alan. No, pues gracias a ti nuevamente por la invitación, por este espacio que me das para compartir también mi historia. Que como bien dices, como hombres, no sé si sea por la sociedad, no sé, pero como que nos reservamos más, como que no hablamos mucho de lo que nos pasa, o por lo menos a mí me pasa así. Y es una excelente oportunidad para compartirles a la audiencia, a ti, pues por lo que pasamos, por lo que vivimos y si en algo sirve que sea de valor alguno de mis comentarios o recomendaciones, pues sería para mí algo también de muchísimo valor. Y gracias a ti por abrir este espacio para compartirles. Es un gusto tenerte en este espacio que es tuyo también. Y bueno, también agradecerles a ustedes que nos acompañaron hasta este momento. Insisto mucho, por favor, sigan ayudándome a crecer. Digo, la gente que ya lo hace ha sido increíble. Me encantan los comentarios, me encanta que me escriban, me encanta que propongan cosas, porque también sale pues hay un mundo de posibilidades, ¿no? Y el hecho de que ustedes también me digan, oye, ¿por qué no platicas de esto? O ¿por qué no entrevistas a esta persona como ya sucedió? Me encanta. Me encantaría como meta personal que este podcast fuera un referente dentro de Spotify o inclusive dentro de YouTube. Y eso se va a lograr pues solamente con ustedes como hasta ahora ha ido sucediendo. Entonces, ya saben, me encuentran en todas mis redes sociales como un papá presente y nos vemos en un siguiente episodio. Adiós.